10:47, momento de escuchar a Ana María Vega y claro, le damos la bienvenida, si bien ella está produciendo el programa, no vaya a creer que solamente aparece de vez en cuando para anoticiarnos e informarnos sobre temas relativos a la salud, al género, sino que además produce el programa. Pero ahora, bueno, es ella la que nos va a contar. Adelante, Ana María, buen día. Buenos días y muchas gracias. Quería contarles que el Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF, y la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría, realizan la campaña Vacunación con el objetivo de reforzar la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación en las chicas y los chicos en su próxima vuelta a clases presenciales y de esta manera fomentar las vacunas como la mejor estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades prevenibles. Argentina cuenta con uno de los calendarios nacionales de vacunación obligatorio, gratuito, más completos de la región, pero sin embargo, según datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, América Latina enfrenta una tendencia a la baja en la cobertura en las vacunas. Y en Argentina, por ejemplo, entre 2009 y 2020 hubo una disminución promedio de la cobertura según el Ministerio de Salud de la Nación. Es importante tener presente que en Argentina ya no se registran casos autóctonos, por ejemplo, de sarampión. Esto está ocurriendo desde el año 2000 y tampoco de rubeola congénita, que logramos eliminarla en el año 2009. El último caso de poliomielitis, por ejemplo, fue en 1984. El último caso de difteria en el 2006. Y el tétanos neonatal no aparece en nuestro país desde el último año que se registró un caso, que fue en el 2007. Además, es importante saber, por ejemplo, que se redujo en más del 96% los casos de trasplante hepático por el virus de la hepatitis A. Esto ocurre, por supuesto, todos estos logros que estoy diciendo, gracias a las altas tasas de vacunación en la Argentina que ha habido históricamente. Sin embargo, el actuar de algunos grupos antivacunas a nivel mundial fue haciendo que estas tasas bajaran, así como también la sucesión en distintos momentos de algunos gobiernos que, no por creer que la vacuna no sirva, sino por falta de inversión y por escasa decisión política en cuanto a salir a buscar a los niños, niñas y hacer operativos de colocación de vacunas en terreno, fue haciendo que se bajara un poco esa tasa. Quería comentarles que en el marco de esta campaña, que está encarada por tantos organismos, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, informó que está en funcionamiento una mesa de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, en la que se está definiendo como prioridad estimular la vacunación pediátrica de COVID-19 y en conjunto con el calendario tanto en niños, niñas, adolescentes, como así también en docentes y toda la comunidad educativa. Además, la ministra planteó que el inicio del ciclo lectivo tiene que ser reparador para mejorar estas tasas de cobertura en general. Quien también opinó respecto de esta situación es Luisa Brumana, quien es la representante de UNICEF en Argentina. Ella aseguró que el escenario de descenso de la vacunación amenaza con revertir los progresos logrados en la eliminación de enfermedades prevenibles en las últimas décadas por parte de las niñas, niños y adolescentes. Así que también puso el énfasis
en que es necesario priorizar todos los esfuerzos para que los niños y las niñas accedan a las vacunas y así tengan mayores oportunidades de desarrollar todo su potencial. Para finalizar, quería contarles que hay una iniciativa en este sentido que lanzó UNICEF, la SAP y el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene que ver con que los niños y las niñas sean también quienes se involucren en este tema, y es un juego de preguntas y respuestas sobre la historia, los mitos y las realidades de la inmunización. Está publicado en las redes sociales de UNICEF, de la SAP y del Ministerio de Salud de la Nación. Y este juego permite que esta campaña le brinde la información a la población para saber dónde se puede acceder a las vacunas, cuáles son las obligatorias, ¿sí? Y cuáles son las vacunas gratuitas. Quienes quieran más información, quienes quieran hacer este juego para chequear un poco el conocimiento sobre las vacunas, pueden ingresar www.triviavacunaacción.com. Mirta Roses es embajadora de la Organización Mundial de la Salud, también fue titular en su oportunidad de esta organización internacional, es argentina y está participando de un ciclo propiciado por UNICEF donde es entrevistada por famosos. En la entrevista que le hizo Manu Ginóbili, ella contó en forma muy didáctica cómo surgió la vacuna. Un dato que sin duda va a ser parte de esta trivia. Si les parece, escuchamos cómo ella relata el nacimiento de las vacunas en el siglo XVIII. Es una historia súper interesante y muy antigua, porque realmente estamos hablando del siglo XVIII. Alrededor del 1700, una de las enfermedades que andaba mucha vuelta por el mundo y que se moría mucha gente, y que se quedaban aisladas los pueblos y se cortaban los viajes, que también había en esa época, era la viruela. Y entonces los médicos antiguos, los médicos tradicionales de la India y de la China, tenían una tradición de sacarle la costrita de las vesículas de la viruela a los que sobrevivían, porque muchos se morían, y entonces se la pasaban a las personas sanas, y veían que las personas desarrollaban una enfermedad más suave. Y esto fue observado por muchas otras personas que viajaban, entre ellas la esposa de un cónsul británico que llevó esta experiencia a Londres y empezó a hablar de esta práctica que ella había visto en Oriente. Y de ahí un científico que reconocemos como el padre de las vacunas, Eduardo Jenner, comenzó a observar también en su pueblo que las ordeñadoras de las vacas, de ahí viene la palabra vacuna, las ordeñadoras de las vacas, cuando las vacas tenían también esas ampollitas, pero a las vacas no les pasaba gran cosa, las ordeñadoras no hacían la viruela grave. Y él comenzó a preguntarles y ellas le decían, no, la que tiene la buena no tiene la mala. Y como buen científico, comenzó a observar, a escribir, a mirar distintas posibilidades, distintas acciones, y estamos hablando antes de que el mundo supiera que existían los microbios, No sabíamos que existían los microbios, menos aún que existían los virus. Y luego hizo una prueba con un niño voluntario, lo inoculó con la costra de la mano de una de las ordeñadoras, y el niño no desarrolló viruela, y así comenzó. Acá, en el año 1805, llegó la primera expedición mundial, que es la primera campaña mundial. La gente no se acuerda que tuvimos una campaña mundial de la viruela, que empezó en el año 1800, desde España, por iniciativa del doctor Balmis, que era un médico de la corte del rey de España, y el rey de España, que se le había muerto su niña más pequeña, se había muerto de viruela, se entusiasmó con la posibilidad de hacer esta
esta prueba de ir llevando de brazo en brazo las costritas y ir vacunando todas las colonias españolas. Y así se llegaron desde México hasta todos los países, las colonias españolas. A la Argentina llegó en 1805, el primer vacunatorio lo dirigió el canónigo Saturnino Segurola, que mucha gente a lo mejor conoce la calle, pero no sabe por qué se lleva ese nombre. Y esa fue la primera y por eso le llamamos vacunas. Y con este dato interesante que nos aporta Mirta Roses sobre la historia de las vacunas, me despido de ustedes hasta mañana en este espacio de salud y género. Que tengan una linda jornada. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Ana María. Bueno, interesante la historia de las vacunas, ¿no? Sí. Sí, está bueno porque ahí conocemos de dónde viene la palabra y la historia de las primeras inmunizaciones por vacunación. Así es.